buenas a todos, a todas y bienvenidos al Vitalista, un podcast sobre salud, sobre osteopatía y el lugar donde un servidor, Andrés Cuadrado, aprovecho para compartir todo aquello que creo interesante para el bien común. Hoy para mí es un capítulo muy especial y diferente. Vamos a empezar con la primera entrevista en este podcast, que la vamos a hacer con Miguel Campos. Miguel es fisioterapeuta, osteópata y por encima de eso un gran amigo. Coincidimos en la universidad y en un posgrado de extremidad inferior, pero podemos decir que nos llegamos a conocer y a entablar amistad en la Escuela del Concepto Osteopático. Avanzo que hablaremos de vez en cuando de ella y que hablamos muy bien de la escuela. Aclaro que ni nos patrocinan ni nos amenazan. Simplemente decir que solo podemos tener buenas palabras hacia ellos y buenos sentimientos. El caso es que crecimos profesionalmente junto con 28 compañeros más en este viaje que es la osteopatía y en este entendimiento de la vida que nos ofrecieron. Miguel, decir que tiene su consulta privada en Vilafranca, le podéis encontrar en www.osteovilafranca.com. Pero hoy no viene aquí a patrocinarse, ni viene como experto, ni como terapeuta siquiera, sino que se ha abierto a nosotros para compartir una vivencia y un aprendizaje que tuvo hace muchos años como paciente. Desde aquí, Miki, darte las gracias por primera vez hoy, por compartir esto con nosotros y gracias por cederme un sábado por la mañana para grabar en este humilde canal. No me voy a alargar más y vamos con la entrevista. Muy bien, Miki, pues es un placer que estés hoy aquí conmigo y que podamos comentar este tema. Gracias por comentar y compartir con nosotros esto que yo he creído que es interesante para la gente. Cuéntanos qué te pasó. Por allá el año 2011 comencé a quejarme de unas molestias a nivel lumbar, ahí espalda baja. Y bueno, todo acabó llevando a una hernia discal L5-S1 con una extrusión masiva del material discal y nuclear, con una ocupación y obliteración del espacio foraminal muy masiva de predominio izquierdo, el cual pues me produjo un dolor brutal, yo creo que el más grande que he tenido en mi vida, y una parálisis de la extremidad inferior izquierda de rodilla hacia abajo. Básicamente fueron estos síntomas los cuales para mí fueron muy bestias porque jamás había tenido una lesión de este tipo y tanta incertidumbre en ese sentido pues te genera aún más dolor interno, ¿no? El no saber cómo puedes quedar después o cómo va a evolucionar. Un mal trago, ¿no? Vale, entonces una vez realizado este diagnóstico, ¿no? Porque fuiste al médico, al hospital y te hicieron las pruebas en cuestión y tal, una vez tuviste este diagnóstico y con estos síntomas, ¿cuáles fueron las propuestas de tratamiento que te propusieron hacer? Bien, las propuestas de tratamiento que sufrí a nivel médico, sobre todo, explico cómo acabé, digamos, ¿no? Al sufrir esta serie de síntomas de una forma tan súbita, pues acabé ingresado en el hospital. Estuve 2 semanas prácticamente, no llegaría a los 15 días, pero bueno, en una habitación, encamado, no podía movilizar la pierna, no tenía sensibilidad, no había movilidad. Y bueno, pues muchísima analgesia, muchísimos antiinflamatorios y bajo la baja respuesta que ejercían este tipo de fármacos, pues decidieron en el mismo hospital hacer una infiltración de tipo epidural en quirófano. Una vez me infiltraron, sí que es verdad que el dolor muy agudo, ¿no? O sea, el dolor no desapareció, pero el dolor agudo y bestia sí que menguó. Entonces a partir de aquí, días después, a nivel quirúrgico me propusieron, pues como tenía una hernia tan bestia, tan masiva, que comprimía y hacía daño en el sistema nervioso, me propusieron una intervención quirúrgica donde tú, Andrés, conoces más el ámbito hospitalario, era fijar L4, L5-S1 mediante placas, tornillos y dejar rígida y sin movilidad toda esa zona. Entonces yo, claro, ahí en ese mismo momento yo vi que eso me chocó mucho y decidí pues formar o dirigirme hacia otro camino. Y a nivel osteopático lo explico también un poquito, quizás después, ¿no? Sí, pero bueno, luego hablamos, entramos. Exacto, luego hablamos, pero bueno, digamos que yo opté por otro camino, un tratamiento mucho más conservador, porque creo que al final para poder llegar a intervenir o hacer cualquier tipo de proceso siempre hay tiempo. Sí que es verdad que era una agudización muy grande del problema y eso pues el tiempo apremia
A nivel médico y clínico el tiempo no se permite, no se respeta, y la presión que ejercen también a nivel hospitalario pues no ayuda al paciente, no ayuda a que tú puedas conducir hacia un camino o valorar otras opciones. Vale, entonces vamos a ceñirnos o vamos a seguir un poquito con la historia, si te parece bien, y luego entramos en matices e ideas importantes para intentar dar un poquito de perspectiva a las personas que quieran escucharnos. Entonces, tras la propuesta inicial de tratamiento y ante esta situación que has descrito, supongo que lo que haces es un poco replantearte las cosas, que es lo que nos estabas empezando a explicar, y pones en la balanza los pros y los contras de todo, ¿no? Entonces aquí es el momento de ver qué opciones tenías, ¿no? Y te quería preguntar un poquito también cómo afrontaste el problema. Pues con mucha ayuda y mucho sentido común. ¿Qué quiere decir esto? Y mucha filosofía. Como he dicho antes, nunca había tenido una lesión y un problema físico tan grave. Había tenido, en su día tuve una fractura tibia peroné, radio también, fracturas de todo tipo, de falanges, tanto de mano como de pie, fractura del calcáneo, he tenido todo. Yo creo que la gran mayor parte de hueso me los he fracturado. Pero bueno, era un dolor tolerable y consecuente. Esta lesión para mí fue heavy, nunca había sentido este tipo de dolor. El dolor cuando afecta al sistema nervioso es un dolor muy inquietante, muy punzante, es muy agudo, no te deja vivir, no te deja respirar, y más aún cuando tienes una afectación neurológica y te produce una parálisis de cierta extremidad. Entonces, pues te hace ver una serie de cosas, tu paradigma de vida cambia porque piensas, hostia, se me ha paralizado una pierna, el dolor que tengo es tan grande que no puedo ni siquiera respirar con normalidad. Pero bueno, una vez pasado todo el proceso clínico, donde el dolor quizás disminuye bastante, te hace, y el tiempo que pasas también enfermo, digamos, ¿no? De esa manera, te hace ver y visualizar un poco en perspectiva por qué has llegado hasta aquí, ¿no? Entonces empiezas a ver que hay cosas, hay hábitos, hay motivos por los cuales han conllevado a esta situación. Siempre hay un motivo y un principio traumático, ¿no? Siempre puede haber un mal gesto o una caída, un golpe, ¿no? Como fue en mi caso, pero podría haber quedado ahí si hubiese prestado atención y hubiese seguido con otras cosas que no tenía que haber hecho, que es dejarte llevar por el ritmo de la vida, el estrés, no escuchar a tu propio cuerpo, no darle buenos alimentos y priorizar otros aspectos como es el trabajo y cosas que no son a priori tan importantes para nosotros, pero sí le damos esa importancia. Entonces, cuando tú te encuentras en esta tesitura, dices, bueno, aquí hay cosas que cambiar porque así no se puede seguir. Hay que cambiar muchas cosas y gracias a la familia. Y si tienes dos dedos de frente, pues acabas viendo que esos problemas pues tienen solución y que la mayor parte de problemas por los cuales uno se preocupa no son realmente vitales ni importantes. Cosas importantes para mí en la vida, y he aprendido a eso, hay muy pocas. Se pueden contar con los dedos de la mano. Y si hablas con alguien que está en un proceso agudo de lesión, todos los problemas que tiene ocuparían todos los dedos de la mano, ¿no? De los cuales importantes hay 2 o 3. Pues para mí fue muy, muy, muy importante llegar a ese punto, entender que hay que priorizar, hay que dedicarse a uno mismo, sobre todo, y a los demás, pero manteniendo esa salud, digamos, ¿no? Y bueno, lo que digo, con mucha filosofía, entendiendo, es un proceso largo de entendimiento, entender que porque has llegado ahí no es fácil, y sobre todo reconocerlo, que es lo que yo como profesional también veo que muchos pacientes no cuesta llegar a ese punto, el reconocer que ha llevado a cosas que les hacen sufrir, ¿no? Y esa aceptación y ese reconocimiento es básico para la recuperación de cualquier tipo de lesión, enfermedad o patología. Muy bien, porque aparte es vital. O sea, es vital el llegar a darte cuenta de que estás ahí por algo y de que esas alarmas que no escuchamos y cuando la vida nos acaba parando, ¿no? Pues hay algún motivo, y aprender de eso yo creo que es vital. Muy bien, pues vamos un poquito con tu recuperación, si te parece bien. Sé que te trataste con Christoph. ¿Cómo fue su propuesta de tratamiento y cómo se desarrolló? Pues primero me gustaría explicar
que, bueno, Andrés y yo somos compañeros de profesión y compañeros y alumnos de la Escuela del Concepto Osteopático. Es donde tuvimos la suerte de poder formarnos como osteópatas. Y creo que para Andrés también, pero para mí sobre todo, a mí estudiar en la Escuela del Concepto Osteopático me cambió la vida. No solo a nivel profesional, sino en mi día a día. ¿Por qué explico esto? Porque llevábamos cerca de un año estudiando, creo que era nuestro primer curso de osteopatía, y no llegaba a su fin, que es cuando yo sufrí esa lesión. Y cuando yo pasaba por este proceso es cuando me di cuenta que no solo estaba en una escuela, sino que estaba en otro tipo de lugar donde los alumnos no eran alumnos, sino éramos personas y todos éramos una familia y importábamos a toda esa gente, ¿no? Entonces, por eso explico que mis salvadores siempre fueron Sofía, que es la chica que administra y controla toda la escuela, Roland, que es el director de la Escuela de Concepto, y por supuesto Christoph Peck, que es el osteópata que me ayudó a estar aquí donde estoy. ¿Por qué llegué aquí, no? Yo cuando estaba ingresado en el hospital estaba tan mal, cuando me querían operar se me pasó por la cabeza y dije, ostras, no sé si voy a pedir ayuda de alguna forma, y intenté hablar con Sofía. Le escribí un correo, le dije, Sofía, tengo tal problema, estoy en el hospital, me quieren operar, no sé qué hacer con mi vida. Automáticamente a los 5 minutos me envió un correo, me lo reenvió, me contestó y me dijo, dentro de un momento te llamará Roland. Y así fue, a los 5 minutos Roland me llamó y lo primero que me dijo es, sal corriendo del hospital y vete a casa. Desde aquí no queremos hacer apología de que la gente huya de los hospitales, ¿vale? Es un ejemplo, es un caso. Pero bueno, hay veces que sí, que ese puede ser el camino y no siempre hay que ir a matar, ¿no?, una mosca a cañonazos, sino que a veces hay que buscar las herramientas adecuadas. Perdón, Miki, seguimos. Tengo que explicar que Roland es muy así. El que tenga la suerte de conocerlo es muy radical y va a muerte con sus ideas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, al yo exponerle el problema, que me querían operar y tal, claro, yo en este sentido no tenía mucha experiencia, ¿no? Pero claro, Roland lleva muchos años trabajando y ha visto muchos problemas de este tipo y se ha dado cuenta y ha podido cerciorarse de que con un tratamiento conservador puedes llegar al mismo sitio e incluso mejorar. Por eso su expresión, pero él cada vez que habla es una expresión muy, muy potente, ¿no? Y totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Andrés. Entonces Roland me dijo, tienes que ir a ver a Christoph. Christoph por entonces era profesor nuestro en la escuela. Y bueno, su primera visita, cuando me vio, cuando pudo ver las resonancias, me dijo, madre mía, menuda hernia, esto no se suele ver. Normalmente esto suele acabar en quirófano, pero bueno, vamos a intentarlo. Y a mí me chocó mucho una idea y una propuesta que me hizo Christoph, porque en nuestra escuela tocamos muchos palos y nos hacen abrir mucho los ojos, nos dan un abanico muy grande de posibilidades a la hora de tratar, de diagnosticar y de herramientas. Y Christoph me dijo, venga, no nos vamos a ir por las ramas y vamos a ir a por lo que es un problema ahora mismo más estructural y después ya iremos indagando y hurgando. Su primera propuesta fue respetar los tejidos, que hay un daño tisular y ese daño hay que respetarlo porque tiene un tiempo de cicatrización, recuperación, y vamos a quitar presión a esa zona. Entonces su propuesta fue trabajar todo el resto del contenido, dar movilidad, donde habían rigideces, porque conllevaban tensiones a ese sitio, y de esta forma intentar desbloquear o minimizar la presión sobre la zona que estaba en lesión, que era L5-S1, y de cierta forma también estimular esa zona que había quedado paralizada. Me recomendó hacer una serie de actividades, me recomendó que en el momento que yo pudiera apoyar bien el pie, porque había perdido la flexión plantar y la flexión de la rodilla, que caminase mucho, que me apuntase a la piscina, nadar, yo la natación la odio, pues me hinché a nadar, estuve 6 meses haciendo natación, y después de una mejora a nivel físico que fue muy rápido, que ambos nos sorprendimos, también me suplementó con varias cosas, que fue silicio en su momento, silicio orgánico, vitaminas del grupo B, todo orientado un poquito a la cicatrización del material discal, ¿no? Y también a la recuperación del sistema nervioso. Y después ya fuimos indagando un poquito más en el tema emocional, en hacerme ver un poquito en qué había fallado, qué me había hecho llegar, ¿no? Yo a raíz de esto aprendí muchísimo. Yo creo que
este momento de la vida que yo pasé me hizo aprender a nivel profesional y personal. Muy bien. Ya hace tiempo que te recuperaste y de hecho en estos años has levantado una consulta, has colaborado en 2 centros que yo haya visto y te haya seguido y paralelamente has tenido 2 hijos y si no me equivoco eres luchador amateur de kickboxing, ¿puede ser? Correcto. Entonces con cerca de 40 años podemos decir que te has recuperado bien. Así rápidamente, ¿cuánto tardaste hasta que estuviste bien? Estuve cerca de un año. Un añito y más. De baja laboral, por ejemplo, estuve 9 meses, que gracias a Andrés, que me mantuvo la consulta abierta, eso lo tengo que dejar aquí en constancia. Estuve 9 meses sin poder trabajar porque no podía agacharme, no podía caminar con normalidad, tenía dolor cuando estaba mucho tiempo de pie, pero quizás a los 12, 13 meses el dolor desapareció por completo, la extremidad se recuperó por completo y eso sí, tardé ya un poquito más de tiempo en hacer ejercicio físico. Pues bueno, lo tuyo lo podemos llamar casi una recuperación absoluta, luego hablamos un poquito más de esto, o por lo menos lo podemos llamar el salir reforzado de un proceso patológico, ¿no? A lo mejor con la dinámica que llevabas no podrías haber llegado tan lejos. Entonces, lo que me estás empezando a comentar, ¿consideras lo que te pasó como un aprendizaje? Totalmente. Aquí es donde hay que explicar un poquito lo que es la historia de mi vida, hasta donde llegué, y algo que aprendí en la escuela del concepto osteopático, que es la teoría del caos, que por su momento no entendía nada, pero esto que me pasó me lo hizo entender un poco, o por lo menos eso creo. La historia de mi vida. Bueno, siempre he sido una persona muy trabajadora, muy deportista, y bueno, pues quizás para mí fue todo un aprendizaje porque te das cuenta que no todo es tan importante en la vida y hay que relativizar, hay que priorizar. Y nos sumimos en un caos, ¿no? Que hay de ahí la teoría del caos, que ese caos, como te dejes llevar, te puede destrozar. Pero dentro del caos siempre hay un orden, hay cierto orden, ¿no? Y si te dejas llevar por el caos y no eres capaz de seguir una pequeña línea o dejarte orientar un poco por los vientos, entonces acá puedes acabar mal. Pero dentro de este caos, pues bueno, puedes seguir saliendo y aprendiendo totalmente, ¿no? Por eso, para mí, fue muy importante todo este proceso porque me hizo ver, básicamente eso, me repito, ¿no? Pero me cuesta explicarlo porque lo tengo muy interiorizado, pero me hizo ganar mucho como persona, muchísimo. Pues avanzamos un poquito en la entrevista. Entonces, a nivel biológico, podemos decir que tuviste una extrusión discal muy bruta, ¿sí? Una descripción técnica. Que obliterar quiere decir que cerraba gran parte del espacio por donde salían las raíces del L5S1, ¿puede ser? Sí, que es la última vértebra a nivel lumbar, donde juntamos con el sacro. Entonces, te volvieron a repetir la resonancia al tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasó con esa hernia discal? Al principio, la primera resonancia, como comenta Andrés, era brutal. Recuerdo también en su momento que muchos médicos, cada vez que venían a visitarme a la habitación, y todos me comentaban lo mismo, que no habían visto una hernia así, algunos en su vida y otros que la habían visto 4 o 5 veces y que les sorprendía que no hubiese pasado por quirófano todavía aún, ¿no? Entonces, en ese momento era una brutalidad de lesión. Después de las propuestas de tratamiento y todo el tratamiento que ejercí a nivel osteopático y a nivel físico, a los 6 meses más o menos, por ahí, se volvió a repetir la resonancia y apareció, bueno, el diagnóstico del radiólogo pertinente cercioraba una reducción de más del 50%, si no recuerdo mal, de la lesión. O sea, quiere decir que todo el material discal y extruido se había reducido. El E5S1 se habían aproximado, evidentemente, porque habían perdido altura, pero al disecar esa zona, que es como tiene que ser, al deshidratarse, pues bueno, el E5S1 habían quedado como inmóviles y no había básicamente dolor. Por eso que a nivel clínico es demostrable que hubo una mejoría. También las electromiografías principalmente salían mal, había una afectación motora y sensible muy grande y bueno, tenemos que decir que la electromiografía tampoco es una prueba muy certera, pero bueno, da una idea de lo que puede suceder. Y esa misma electromiografía 6 meses, 7 después, también había mejorado muchísimo.
A ver, yo es algo que siempre comento en consulta o cuando me encuentro un paciente así en una fase aguda, y es que realmente el cuerpo va a hacer por mejorar eso, ¿no? Que es lo que hablamos siempre, o al menos intento hablar yo aquí en el Vitalista, que es que esa hernia el cuerpo va a hacer por mejorarla. O sea, un problema de una extrusión discal no es un problema para toda la vida, que esto ya luego en las conclusiones a lo mejor lo comento otra vez. Pero es importante y es interesante dejarlo patente, ¿no? Que una persona con ese diagnóstico no hay que darle la señal de esto se ha acabado, ¿no? Y vas a estar así para siempre. O sea, hay que aceptar ciertas cosas, que ya entraremos, pero lo que dice Miki es que es espectacular. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar ahora, si te parece, en el proceso previo. Me interesa destacar, que ya lo comenté en los capítulos que nos preceden, que estos episodios agudos, como es la extrusión discal, son el desenlace de una situación patológica o disfuncional. Algo que ya ha comentado Miki, pero vamos a entrar un poquito más. Entonces, sé que han pasado muchos años, pero ¿recuerdas en los meses o años previos a la lesión que hubieses tenido síntomas a nivel lumbar, que te hubiesen dado a pensar o haberles hecho caso y a lo mejor haber evitado el proceso? Pues sí, aquí es donde me gustaría explicar un poquito el origen de la lesión traumática, ¿no? Lo que es para nosotros también una lesión primaria o factores predisponentes que pueden conllevar a ello. Como he comentado antes, esto sucedió a finales de junio de 2011 y creo que fue por esas navidades, o quizás un poquito antes, diciembre de 2010 por ahí. Como ha dicho Andrés antes, yo soy practicante de deportes de contacto, pues bueno, recibí una patada muy potente en la zona pélvica del lado izquierdo. Bueno, golpes me llevo muchos y me he llevado muchos siempre, pero bueno, este especialmente me hizo un poquito más de daño. No conllevaría ningún tipo de fractura, ningún tipo de fisura, simplemente la contusión, ¿no? Pero normalmente cuando siempre he sufrido un daño, una lesión, siempre he parado un tiempo, he estado un tiempo sin ir a entrenar, el trabajo, pues bueno, más o menos lo tenías controlado. Pero en ese momento que yo sufrí esa lesión, ese golpe, esa contusión, ese impacto, coincidía con que yo empezaba a estresarme un poco más de lo normal, ¿no? Había cambiado de vivienda, vivía en Barcelona, me vine a vivir a Vilafranca del Penedès. Eso es un cambio pues que choca al principio mucho, porque aquí donde me vine a vivir no conocía a nadie, solo tenía a mi mujer. Y bueno, emprendí también abrir mi negocio, mi consulta, con lo que conllevó pues hacer obras, moverte, hacerte conocer, más de lo mismo, más estrés, más nervios, todo un poquito, muchas horas haciendo obras. Yo he sido siempre muy manita, entonces pues bueno, quise hacerme todo lo que conlleva mi consulta, hice suelos, paredes, normalmente movimientos y ejercicios que no sueles hacer por norma general y para tu cuerpo son nuevos y pueden generar algún pequeño daño si no lo has hecho nunca. Como yo digo siempre, hasta que no haces callo no deja de molestar, ¿no? Y yo creo que me pasó eso también, pues no descansaba bien porque dedicaba muchas horas trabajando como fisioterapeuta, como osteópata, y cuando plegaba pues me venía corriendo a la consulta a hacer obras, entre medias hacía algún paciente, bueno, un desastre de vida, era un caos, como aquel que dice pues no tenía tiempo ni para comer ni para ir a hacer un pipi y dormía poquísimo. Y esto pues fui viendo que cada vez me iba cargando más, y esto quizás me aumentó esa lesión primaria, ¿no? Que fue un poquito aquella contusión, y el mismo metabolismo, las hormonas, el cortisol y todo, pues hizo su efecto y su daño. También factores predisponentes que pueden conllevar a esa lesión, pues yo ya de serie pues tengo un problema oclusal de toda la vida, desde pequeñito siempre he sufrido de la boca, me han hecho mil cosas, me han sacado piezas, ortodoncias, las que quieras, y quieras que no, pues hay una predisposición en mi estructura que conlleva también una forma de mi cuerpo que puede conllevar a esa lesión también en esa zona. También lesiones en la rodilla derecha. Tengo meniscos ahí de pega, como digo siempre, los tengo destrozados desde hace muchos años. Y recuerdo las primeras clases de osteopatía, creo que fue Jean Bournot, no sé quién fue, que me dijo que gracias a esa rodilla acabaría muy mal, y no se equivocó. ¿Por qué? Porque el apoyo de esa extremidad pues generaría una tensión o un aumento de la presión en el lado izquierdo, que también puede provocar, por ejemplo, esos factores predisponentes que hemos comentado, la oclusión, una rodilla y algo, pues acaba haciendo que sufras más daño en un lado que en el otro, quizás, ¿no? Más la lesión traumática, pues eso generó un daño que poquito a poco iba aumentando el dolor. Lo que podía haber quedado en un golpecito, pues bueno, ahí
esos tejidos fueron menguando, se fueron dañando, y yo empecé con un dolorcito muy pequeño, muy poco punzante en la espalda, hasta que se hizo un dolor insoportable, en el cual llegué hasta ahí porque no le hice caso. Siempre decía, ya iré a ver a un compañero, ya iré a hacerme una resonancia. Siempre iba posponiendo porque no daba prioridad a mi salud. Daba prioridad a lo que era el trabajo, a lo que era acabar una obra, a lo que era atender a los demás antes de atenderme a mí. Y está claro que si uno no está bien, es imposible que puedas estar bien en el resto de ámbitos. Y es que es así, la idea de que algo nos pasa porque hemos tenido mala suerte, sí, pasa muchas veces, ¿no? Que no hay una explicación, pero siempre sin culpabilizarnos, es decir, llegamos a esto por la historia de vida que tenemos y por cómo nos hemos educado y por lo que nos hemos aprendido o nos han enseñado, pero realmente pues siempre hay que analizar un poquito, ya no eso sí la culpa, pero el qué podemos cambiar o qué vamos a hacer algo diferente, ¿no? Vale, a lo mejor repetimos un poquito, pero me interesa entrar un poco en el cambio, ¿no? Más concretamente, si cambiaste algo a partir de este evento, algún cambio importante en tu vida, si nos lo quieres compartir. Sí, el cambio más importante fue, como he comentado antes, el priorizar, ¿no? El dar importancia realmente a lo que la tiene. Eso es lo que más me costó. Desde entonces he aprendido a esto toca preocuparse y a los problemas soluciones, ¿no? Y no postergar, no posponer. Y sobre todo el cambio más importante es mirarse y verse a uno mismo. Si tú no estás bien, si tú no te encuentras bien contigo mismo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel metabólico, es imposible que el resto funcione. Yo por lo menos lo veo así, aprendí que fue así, y el cambio más importante fue eso. A partir de entonces pues pude ordenar mi vida de una forma más evidente y una forma más productiva, y eso pues fue el aprendizaje más grande que he tenido. Lo que comenté en el capítulo 3, creo. Es decir, sentarnos, coger perspectiva y realmente ocuparnos, más que preocuparnos, ocuparnos de lo que nos va a ocupar y lo que para nosotros sea importante, nos permita sobrevivir y llevar una vida tranquila y lo más feliz posible. Y luego otra idea que me ha venido así ahora que has comentado esto, es que realmente los tempos en la vida tienen, ¿no? Hay momentos en los que a lo mejor toca sacrificar, pero siempre con un objetivo, ¿no? Porque muchas veces en esa edad que te pasó, ¿no? Ahora tienes cerca de 40 y hace 11 años pues tenías 29, ¿vale? Y en esa época es cuando estamos empezando a construir y la gente se sacrifica un poco más de la cuenta. Pero claro, coger la perspectiva de que son años, ¿no? Y que tú te estás sacrificando porque has empezado a comprarte un piso, ¿no? Has empezado a montar un negocio o estás estudiando, invirtiendo un dineral, ¿no? Y hacen más horas de las que tocan, pero siempre sabiendo que ahí estás desgastando para algo, para construir, ¿no? Y que cada día, cada momento en la vida tiene sus objetivos, ¿no? Entonces, plantearnos ahí, pues, sobre todo a la gente que está en esa fase, que tenemos muchos pacientes en esa fase, pues ostras, sitúate, coge perspectiva, sigue un camino y te estás sacrificando, pero para algo, ¿no? Muchas veces se habla del para qué hacemos las cosas, más que el por qué nos ha pasado esto, ¿no? Vale, pues vamos a entrar un poquito en una parte que me interesa, que es hablar un poco de esas secuelas que posiblemente, ¿no? Porque todo esto, por muy bien que te hayas recuperado, siempre hay huellas y siempre hay un componente de aceptación de lo que ha pasado, ¿vale? Entonces, algo que se aleja un poco de la realidad y sobre todo cuando hablamos de dolor crónico, es que o nos cronificamos con enfermedades que se convierten en una losa para nosotros o nos creamos expectativas muy grandes para creer que vamos a superar un problema y luchamos, buscamos a 1000 profesionales para quedar perfectos y evitar asumir esas famosas secuelas, ¿vale? Que es una palabra como tabú, ¿no? Cuando hablas de secuelas, si no hay una compensación económica, que alguien diga, hostia, por las secuelas me pagan, ¿vale? Es como una palabra que es como, no sé, suicidio, muerte, ¿sabes? O sea, son palabras que la sociedad no las vas a escuchar. O sea, tú en una conversación... Sí. Entonces, estas secuelas, ¿nos podrías decir en tu caso... ¿qué síntomas o qué disfunciones han persistido? Bien, como única secuela, podría decir que al año y poquito, como he comentado antes, ya dolor tenía 0
y hasta día de hoy lo único que me ha quedado, pero es que ni me acuerdo, básicamente es una pequeña disestesia en el quinto dedo del pie izquierdo, pero nada, imperceptible. Quizás soy más consciente a veces cuando me pisa alguien sin querer, que digo, ostras, no he notado nada. Pero es que la movilidad es perfecta, es nada, es sensibilidad, ¿no? Es lo único. Pero bueno, qué menos después de la consecuencia de una lesión donde ha habido un daño, donde había una isquemia en el nervio, ¿no? Donde ese nervio ha estado sufriendo y vaya, o sea, pagaba solo por volvería a pagar solo por haber tenido esta secuela, ¿no? Y como digo, más que secuelas, pues bueno, la secuela es el aprendizaje también, ¿no? Que ese aprendizaje es lo que ha hecho que todo ese paradigma de vida haya cambiado y mejorado. Entonces, otra cosita, a ver, hubo aquí una pequeña anécdota, hubo un intento de manipulación en una clase de Minodier, sí, que es una asignatura que tenemos, que es un fin de semana todo estructural, exacto, en la que casi te convierto en un nuevo paciente, que saltaste de la camilla, ¿vale? Pero teniendo en cuenta o excluyendo ese momento en particular, ¿te sientes o te has sentido limitado en algún momento durante estos años? Ya casi lo has contestado, ¿no? Pero también te hago esta pregunta porque me encuentro mucha gente que se autolimita. Es decir, que pese a que ha mejorado parcialmente o se ha quedado con la idea de que no iba a mejorar, realmente se autolimitan. Y tú tuviste un buen seguimiento y tuviste un buen acompañamiento y realmente es una recuperación, ya lo has dicho, casi completa. ¿Cómo te sentiste? ¿En algún momento te sentiste limitado con una disfunción más allá de la que...? Tengo que decir a favor tuyo, Andrés, que todos aprendemos y todos entre compañeros nos hemos destrozado. Gracias a eso podemos ejercer nuestra profesión con total seguridad. Además, no fuiste el único... No, o sea, Andrés en ningún momento me hizo daño. Hubo otro compañero que casi me arranca la séptima vértebra cervical. Pero bueno, bromas aparte... sí, los primeros años, pues bueno, tenía mucho miedo, estaba bien, me encontraba bien, pero tenía mucho miedo a realizar algunos gestos, movimientos, ¿no? Porque claro, piensas, ostras, si antes el hecho de agacharme era un suplicio, era un dolor como si me pegaran un hachazo en la espalda, pues bueno, cuando empiezas a realizar ese tipo de movimientos, hábitos y situaciones, pues sufres miedo. El hecho, yo no sé, tan simple como ir a comprar al súper y cargar unas bolsas, ¿no? Que pesan un poquito, pues piensas, ostras, si llego a casa quizás ahora voy a tener que pasar toda la tarde empastillado o tumbado porque voy a estar hecho polvo, o no sé, el simple hecho de ir a un concierto, ¿no? Y tener que estar de pie mucho tiempo, pensar luego en la repercusión. Pero bueno, pienso que eso forma parte también del aprendizaje, porque vas viendo que a medida que vas mejorando, ese miedo a evitación es necesario para volver a ver que tú puedes realizar la vida normal. Si no, sería imposible. O sea, yo no conozco a nadie que se haya lesionado, haya tenido una lesión importante y al día siguiente, o sea, al recuperarse el día siguiente sea 100% efectivo. No sé, yo no lo he visto nunca. Entonces, ese aprendizaje te hace llevar a que puedes volver a tus rutinas, a tus ejercicios, a tu forma de vida, ¿no? Y es necesario. Entonces, ya has dicho que realmente tuviste esas pequeñas disfunciones, ¿no? Ese miedo a moverte, ¿vale? Entonces, ¿crees que el aceptar la situación, ¿no? El aceptar los síntomas, el aceptar esa disestesia en el pie, en tu caso, forma parte de que hayas llevado una vida más funcional? La pregunta realmente va más pensando en tu caso, es sobre todo en personas o en casos de dolor crónico en los cuales no se llega a aceptar el problema, ¿vale? No se llega a aceptar que esta es mi situación actual, que tengo que convivir con ella y tengo que trabajar yo para que mejore, ¿vale? Entonces, a lo mejor estoy respondiendo yo más que hacerte la pregunta a ti, ¿vale? Pero aunque nos repitamos un poquito, ¿qué opinas al respecto? Ya no solo como paciente, sino mejor como terapeuta también. Es correctísimo lo que acabas de comentar. Aceptación es vital, el entendimiento de la situación. Como antes has dicho, hay que salirse un poco fuera de uno mismo y ver en perspectiva cómo te mueves, qué te ha llevado ahí un poco, ¿no? Observar tu vida, cuáles son las creencias que te han llevado a ese momento, y sobre todo me gustaría comentar algo que es el modelo psicosocial en el cual vivimos, ¿no? Que vivimos en una vida de prisas, de todo para ayer, de compromisos, de capitalismo,
y se puede vivir en parte sin eso. Yo como profesional veo que muchos de mis pacientes, como digo siempre, se suben a este tren y el tren te lleva hasta el final, y como te dejes llevar hasta el final, estás muerto. Y yo he estado en ese tren, he estado en ese vagón, he sabido bajarme y he sabido ver, ¿no? Y entender, aceptar que un dolor, una lesión, pocas veces te puede limitar tu vida. Sí que hay patologías, hay enfermedades que sí que son crónicas, son graves, ¿no? Pero por suerte la gran mayoría no lo son. Y si entiendes que ese proceso bien llevado y bien entendido tiene que ser así, tu cognición, tu forma de ser verá que eso llevará a otro proceso vital para la persona y podrá llevarlo. Me cuesta explicarlo, vuelvo a repetirlo, porque lo tengo muy interiorizado, ¿no? Pero es eso, es ver y entender que esa dolencia no te puede limitar como persona y en tu vida. Claro. Y luego un tema que vale la pena puntualizar, ¿no? Que nosotros hablamos de disfunciones y cuando entramos en patología grave, hay hay con más valor añadido, o sea, hay más como un empeoramiento de las expectativas, ¿no? Es decir, en el caso, el problema yo lo veo en cuando una extrusión discal, que debería ser una disfunción con un daño estructural, es decir, hay que dejar que eso cure, ¿sí? Cuando eso se medicaliza al extremo, es decir, cuando enseguida se quiere intervenir, porque es que encima de la extrusión discal vamos a tener una cirugía, ¿sí? Son 2 procesos que el cuerpo tiene que recuperar. Claro, y muchas veces genera más alarma, genera más activación nerviosa, pone a la persona en una situación más complicada de la que es, ¿sí? Y bueno, cada caso es cada caso, pero claro, si por ejemplo hay una lesión nerviosa importante, pues joder, ahí es imperativo operar. Pero bueno, yo quería dejar patente este caso porque a mí en su día me resultó espectacular y ver cómo te recuperaste y demás. Y luego, si queremos extrapolar esto a todo lo que nos pasa en la vida, pues claro, es lo que decía, hay enfermedades que son una entidad propia, ¿no? Si entramos en tema de cáncer, por ejemplo, claro, ahí ya hay una actividad celular que es patológica y ahí no se puede entrar en lo mismo ni podemos intentar pensar que eso va a curar solo, ¿no? Que los mecanismos del cuerpo, porque ahí los mecanismos del cuerpo ya han fallado. Entonces, no sé, yo creo que hay que matizar, ¿no? Si hablamos de disfunción y hablamos de este tipo de problemas, hay que entrar con una visión menos radical y dejando que el cuerpo trabaje, cure y mejore, ¿vale? Entonces, quiero poner sobre la palestra ahora, o vamos a cambiar un poquito, vamos a entrar más en el proceso de acompañamiento. Quiero poner sobre la palestra la importancia de cómo afrontar el proceso, los tiempos, un poquito lo que estábamos diciendo, y el acompañamiento que recibiste, y si esto fue importante para el desenlace del proceso. Entonces tú optaste en su momento por una solución lenta, algo que en ese tiempo y con la información que tenías, muy valiente, algo no quirúrgico, y esto supongo que te comportó inseguridades, incertidumbre, que ya lo has dicho, y sobre todo porque realmente lo que hiciste fue bordear una solución rápida que era la intervención quirúrgica. Entonces, ¿qué importancia le das a día de hoy a la información que recibiste en su momento, que ya lo has contestado, en el momento en el que estabas? Y ya que estoy, introduzco para no alargar esto, ¿qué importancia le das a la parte técnica del tratamiento? Sí, es decir, al tratamiento técnico que te dio la osteopatía en camilla versus a las palabras, los tiempos que te hicieron entender y que te acompañaron en ese proceso. Es decir, realmente, porque nosotros al estudiar siempre le damos mucha importancia a lo técnico y ese acompañamiento, esa táctica, esa forma de llevar, a veces cobra más, es lo que te hace llegar un poquito más a acompañar a más gente y un poquito más a esa excelencia que buscamos. Entonces, el tener también a alguien que en el momento que empiezas a trabajar, ¿no? Lo tienes ahí y es como que te está sujetando, ¿no? La metáfora aquella del laberinto, ¿no? Que el paciente entra en el laberinto, que es su vida, pero hay un hilito ahí, ¿no? Que te está manteniendo, que te está aguantando y que tienes a alguien ahí en que... ¿Qué importancia le das a eso versus la parte técnica del tratamiento? La importancia es capital, vamos. Al final,
como podemos ver y hemos visto, ¿no? Que al final cualquier técnica, por nombre que se le ponga, la puede realizar cualquier persona, ¿no? Y para mí lo más importante fue lo que tú dices, las palabras, parte de la formación que hemos tenido. Por eso considero que es el mejor sitio no podíamos haber estudiado, ¿no? Es el hecho de hacernos ver cómo funciona la biología del cuerpo, la anatomía, ver que hay unas situaciones que hay que respetar, hay unos tiempos que el cuerpo necesita para poder regenerar, hay unos descansos que se tienen que permitir, y si entiendes eso, el resto funciona mejor. Las técnicas pues son mucho más efectivas. Entonces, el hecho de poder entender que una lesión, una disfunción conlleva un tiempo de cicatrización que por mucho que tú quieras hacer no lo vas a alterar y necesita esos buenos alimentos, ¿no? Esos descansos, para mí, fue capital la importancia de las palabras en su momento, de hacer ver que al final la técnica es lo de menos, la parte física, que es por la que nosotros normalmente entramos, es muy importante, pero si no hay un entendimiento, si no hay una información previa, no hay esa creencia de que el resto va a funcionar. No sé si me he explicado. Perfectamente, Miki. La verdad es que perfectamente. Y es un poquito eso. Y insisto, si te rompes la tibia y tienes la pierna sangrando, o sea, hay que ir al hospital y tiene que verte el médico y te tienen que operar, ¿sí? O sea, o si tienes un traumatismo craneoencefálico o una piedra en el riñón, o sea, no vayas a que te pongan las manos en la cabeza porque no es el camino, ¿vale? Pero sí, o sea, no, una mosca la matamos con un matamoscas y no con un bazooka, ¿vale? Es un poco esa, es otra de las ideas, y el tema del acompañamiento, y también de cara a los profesionales, a los que estáis estudiando fisioterapia, empezáis a moveros en este mundo, el hecho de, está bien que le demos importancia a la técnica, ¿no? Que tengamos martillos nuevos, sierras nuevas y demás, pero no nos volvamos locos también, que hay un business que hacen con nosotros, ¿no? Que desde aquí. Pero bueno, no entro en política, ¿vale? Si te parece bien, Miki, que si no quieres comentar nada más, yo dejaría aquí la entrevista, porque realmente es súper interesante lo que hemos comentado, y hostia, y desde aquí agradecerte, pues esto, el exponer tu vida ante... Tampoco me escucha tanta gente, ¿vale? Pero exponer tu vida y tu caso, pero yo creí que era súper interesante, porque hay mucha gente en este pozo y hay mucha gente que viene operada a consulta, y yo qué sé, y al menos que con un caso real, que te pongan un testimonio así, no sé, yo a veces los he escuchado en otros podcasts y a mí me resulta interesante como terapeuta, y que esto quede patente, y que hay otra realidad y hay otra forma de ver las cosas, más vitalista, ¿no? Que para eso estamos aquí, pues creo que es interesante. Ya haré un buen cierre, te debo un buen cierre, que te lo haré y lo verás, ¿vale? Y nada, por mi parte, darte las gracias, y si quieres añadir algo más, el micrófono es tuyo. Pues nada, devolverte y agradecerte que cuentes conmigo. Para mí, Andrés, es una parte importante de mi vida, porque en su momento todo esto que me pasó me ayudó mucho, tanto a profesionales como a cualquier paciente o persona que necesite ayuda. Dejaros acompañar en vuestra salud, dejar que los profesionales os hablen, escuchar lo que os dicen. Al final, lo que hemos comentado, las técnicas, todo lo que es tan intervencionista, nunca funcionará si no entendemos el proceso por el cual estamos pasando. Y eso, como bien dice el podcast de Andrés, eso es el vitalismo, ¿vale? Es vivir y entender lo que nos rodea. Así que nada, Andrés, muchas gracias y un abrazo. Pues un placer y hasta siempre. Os dejo con las conclusiones de la entrevista y nada, que vaya muy bien. La historia de Miki fue la de un emprendedor muy motivado que vio frenada su aventura a los 28 años por una grave lesión en la columna lumbar. Dolor, el más grande que había sentido hasta el momento, debilidad en la extremidad, alteración de la sensibilidad, un conjunto de síntomas que le hicieron parar de golpe. Tras una infiltración y bajar los síntomas, decidió esquivar la cirugía, optar por un tratamiento más lento, menos intervencionista, respetando los tempos y centrándose en cambios y trabajo personal. Con mucha ayuda y con mucho sentido común, cogió perspectiva y empezó a buscar, a aprender,
a escudriñar en su vida aquellos factores que le habían llevado a este punto. Las sobrecargas laborales, personales y no relativizar los problemas. Los grandes problemas no superan los dedos de una mano. Entender el por qué llegamos ahí no es fácil y reconocerlo es lo difícil. Sufrimos por estos factores hasta que la vida nos para. Al alta del hospital, gracias a los referentes que tenemos en la Escuela del Concepto Osteopático, inició su acompañamiento de la salud, empezando por lo estructural, respetando los tejidos, aliviando presión y minimizando la tensión en L5-S1. Empezó a caminar progresivamente, 6 meses de natación sin pasión y el resultado fue una rápida mejoría. Desde entonces, los planes de Miki han seguido. Su negocio, su familia, el deporte, alguien que supo salir reforzado de un proceso patológico. El aprendizaje de la vida, el romper con lo que nos hace sufrir, entender el caos y fluir con él hacia el orden, seguir esa línea, guiarnos por los vientos hacia donde queremos ir sin el lastre de lo que hemos soltado. A nivel biológico, la hernia menguó. 6 meses después, el dolor, el resto de clínica y las pruebas lo demostraban. Este diagnóstico no es para siempre. Aceptación, aprendizaje y superación. Entender que esto viene por algo. En el caso de Miki fue por un traumatismo fuerte que no recibió la atención necesaria, en una persona que estaba en un momento de cambio, nueva ciudad, soledad, mucho trabajo. Aquello de que hasta que no haces el callo no deja de molestar. Ese desastre de estrés, falta de tiempo, hasta para comer, hicieron su efecto en una lesión que tendría que haber compensado sola. A esto le sumamos una rodilla rebelde, problemas en la oclusión y la resultante fue una sopa que desencadenó en lo que os hemos descrito hoy. Vivir cada cosa a su tiempo, entender la vida con sus objetivos, sus momentos y el aprendizaje en cada uno de ellos. En resumen, la historia de Miki es la de alguien que se superó a sí mismo, que se dejó acompañar por la naturaleza para salir de una situación patológica, de una dinámica dañina y entender su sufrimiento, aceptarlo y cambiar para seguir adelante. La historia de alguien que sigue trabajando y ayudando a los demás con su experiencia. La historia de alguien que se expone ante nosotros para compartir y enseñarnos lo que aprendió. Y recordar que si le pisáis el pie, no lo notará. Mi eterna gratitud y con esto despedimos la primera temporada del Vitalista. Más de 6 meses de podcast con 12 capítulos. También mucho aprendizaje por mi parte. Os aseguro que volveremos con más, ya estoy trabajando en ello. A vuestra disposición quedo, un placer y hasta siempre.